Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe. Ministerio Palabra de Fe y el Centro de Compañerismo Cristiano conocido como el CCC presentan Desde la capital de la Palabra de Fe, al sur de Arizona, en Douglas, un programa de instrucción bíblica, práctica y única en su género. su programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Muy bienvenido a esta transmisión en día miércoles, gloria a Dios, por la noche. Normalmente en este día no tenemos servicio, así que hemos estado haciendo estas transmisiones ya por algún tiempo. Gloria a Dios. Bien, la vez pasada, que creo que fue el viernes, estaba hablando de un tema y quiero saludar a todos nuestros hermanos en Agua Prieta y a todos nuestros socios. Amén. Esto es para todos ustedes. Y saludos a todos, gracias. Y a nuestros hermanos de Nuevo Casas Grandes también, y a nuestros hermanos en Los Mochis, en Guadalajara y en otras ciudades, en Lima, Perú, en España, Madrid. Gloria a Dios, gracias a todos. Allá en Hermosillo, aquí en Tucson, en el área de Phoenix, en muchos lugares, California, gloria a Dios. Los perdonamos, hermanos, allá en California. Gloria a Dios. Bien, luego les digo por qué. Estamos hablando de un tema, estamos en tiempos peligrosos. Lo que menos queremos es que nos apartemos de la palabra. Tristemente, en estos tiempos, el cuerpo de Cristo anda en temor, anda en pánico por todo lo que está sucediendo. Y es el temor lo que le va a traer a usted cosas. El temor, dijo Job, en Job 3:25, dijo, el temor que me espantaba me ha venido, me ha sucedido lo que yo temía. Es el temor, es el problema. Hay un espíritu de temor en todo el mundo y todo lo que está sucediendo realmente es debido al temor. Dice, pero que no hay un virus, pero todo esto es causado por la maldición del hombre. El hombre habla maldición, el género humano es lo que está hablando, es temor. Si tú te fijas todo lo que la gente habla, si te preguntan de algo, que si te ha pegado o no te ha pegado el virus, y que si ha pasado esto, que si ha pasado el otro. Y la fe no niega las circunstancias. Muy pronto va a estar usted viendo en nuestra página de internet, única y exclusivamente la Escuela de Fe. Y a través de la página de internet usted puede tener todo ese material. Y una de las cosas que habla la fe es que la fe no niega las circunstancias, pero fe se mantiene en la palabra de Dios. Muchas personas se han enfermado y le dicen, ¿cómo sigue? Y ellos dicen, pues me duele, tengo esto, tengo el otro. Y otros me han dicho, es que si les digo que creo que estoy sano, se ríen de mí, mi familia se ríen o no me entienden. El problema está que cuando hablamos de fe es tú hablando, tú creyendo y tú recibiendo. La Biblia dice, más el justo, dice, va a vivir por su fe. El justo va a vivir por su fe, dice en Romanos 1, en el versículo 17. Usted tiene que hablar conforme a la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la única que lo va a sacar, ya sea si se ha enfermado de virus o de otra cosa, o de cualquier otra cosa. Hay gente que está en depresión ahorita. Depresión, yo tuve depresión hace años. Poco antes de conocer fe, yo usaba pastillas para la depresión, yo le puedo decir eso, aunque hay diferentes tipos de depresión, pero es el mismo demonio, son demonios nada más operando en su alma y en su mente. Es cuando usted tiene, le voy a decir esto, si usted nada más está pensando en cosas depresivas, en cosas malas, en problemas, en algo triste, en lo que le ha sucedido en la vida, en los problemas que está pasando, y ese es su enfoque, y no se deprime, es que algo está mal con usted. Entonces, lo que quiero decir que es normal que si usted está pensando en cosas depresivas y tristes, es normal que te deprimas. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Es cambiar el enfoque. Las cosas que usted pone en su mente es lo que le va a traer los problemas. Y es por eso es que gente cae en depresión. Cuando empiezas a sentir presión y la presión te empieza a ganar y te empiezas a enfocar nada más en lo que estás viendo y en lo que estás pasando,
entonces eventualmente vas a caer en depresión. Presión, depresión, opresión, todo eso viene de la misma raíz griega, y lo único que va a pasar es que vas a empezar a dejar que el diablo te atormente. Es pura obra satánica, son puros espíritus eso. Amén. Y estas cosas, y otra cosa que pasa también, muchas veces pudieras estar en depresión y todo lo que estás pasando porque es mucho orgullo. La Biblia habla en Santiago, en el capítulo 4 y en el versículo 6, dice que Dios da mayor gracia, pero dice que Dios resiste, dice, al soberbio, pero da gracia a los humildes. Pero él dice, él da mayor gracia. Y muchas veces gente que está en depresión es porque eres un soberbio, eres un orgulloso, eres un egoísta. Yo sé que suena duro esto, pero nada más déjame decirte la verdad. Dice la Biblia, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Porque piensas que tú eres el centro del universo. Hay demasiado ego en ti, hay demasiado ego en usted. Piensa que usted es el centro del universo y que todo gira alrededor de usted. Si usted piensa que nada más usted tiene problemas, que usted se ha enfermado, que usted está enfermo, que usted está enferma, que es la única persona, es que es usted bien egoísta. Orgulloso o soberbio no quiere decir nada más pensar muy alto de usted mismo. También la gente que tiene bajo estima son gente demasiado orgullosas. ¿Por qué? Porque siempre están pensando en ellos. ¿Quiere saber si usted es demasiado soberbio y demasiado orgulloso? Un síntoma es esto: siempre usted está pensando qué piensan los demás de usted. Eso es un síntoma de orgullo. Ahora, como creyentes, claro, como hijos de Dios, como cristianos, debemos de cuidar nuestro testimonio. Cuando cuidamos nuestro testimonio es importante. Cuidar nuestro testimonio es muy importante. Y debemos de cuidar qué es lo que otros piensan de nosotros debido a eso, debido a cuidar nuestro testimonio. Pero, por ejemplo, con todo el respeto le digo, lo que usted piense de mí me tiene sin el más cuidado. No tengo importancia a lo que usted pueda pensar de mí. Si piensa bien, gloria a Dios. Si piensa mal, me da igual. ¿Ve por qué? Porque mi pensamiento es qué piensa Dios de mí. Soy un hijo de Dios. En Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 16, dice que el Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces lo que yo hago es cuido mi testimonio. Usted no me ha visto en años. Si usted me conoce de hace muchísimos años, usted no me ha visto con otra mujer, no me ha visto en adulterio, no me ha visto en drogas, no me ha visto dando un mal testimonio, nunca he venido a la iglesia borracho, nunca he estado borracho delante de nadie, porque no lo hago ni a solas, no uso drogas, etcétera. Soy demasiado franco y demasiado honesto que hasta causa problemas mi honestidad. No le voy a decir mentiras, le voy a decir la verdad. Amén. Pero si usted, uno de los síntomas es este: si usted piensa, tiene un alto estima o un bajo estima, es usted demasiado orgulloso. Porque el centro de la atención es hacia usted mismo. Es qué van a pensar de usted. Este hombre dijo una vez que él era estaba en el extremo de la bajo estima, pero era tan vergonzoso que una vez dice que iba caminando y que alguien le dijo buenos días. Y él no contestó y pasó una cuadra, hasta que después de una cuadra dijo buenos días. Obvio, es la persona que le había dicho buenos días, ya no oyó el saludo de vuelta, pero era tan orgulloso así. Muchas veces cuando estamos pensando el qué dirán, qué van a pensar de mí, la gente me ve raro, la gente no me ama, etcétera, es usted demasiado orgulloso y eso le va a dar lugar al diablo. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Lo que usted necesita es dejarse de mamar el dedo gordo y crecer, dejar de chuparse el dedo gordo de la mano como los niños chiquitos y madurar nada más con la palabra. Es lo que usted necesita, crecer, madurar espiritualmente. Y lo único que lo va a ayudar es la palabra de Dios. Es poner su mirada y su enfoque en lo que el Señor dice. Lo esté viviendo o no lo esté viviendo, su palabra es verdad. Pero si usted no lo está viviendo, eventualmente, si usted se mantiene confesando lo que la palabra de Dios dice y hablando por fe y rehusándose a hablar las circunstancias, entonces lo que va a suceder es que las circunstancias se van a empezar a arrodillar a la palabra de Dios que está dentro de usted. Va a haber un cambio. Pero es hasta que usted deje de estar pensando en usted mismo
Es demasiado, tenemos demasiado gente soberbia, egoísta y orgullosa en esta sociedad para que todavía, si usted se dice cristiano, hijo o hija de Dios, actúe de esa manera. Necesitamos madurar con la palabra de Dios y dejar de pensar en los demás. No hay nada más, dejar de pensar en usted mismo, perdón, y pensar en los demás y en el reino de Dios. Amén. Dentro de que esta nación está pasando por situaciones y por una pandemia y todas las naciones del mundo, créame que la mayoría de la población de esta nación estamos mejor y vivimos muchísimo mejor que otras personas en otras naciones del mundo. Debemos de estar agradecidos y enfocarnos en estas cosas, enfocarnos en que gracias a Dios tenemos todavía un techo sobre nosotros, tenemos alimento en casa, enfocarnos y darle y ser agradecidos y empezar a hablar estas cosas y empezar a decir, Padre, gracias, soy un hijo agradecido. Y empiece a decir así, soy un hijo agradecido. Gracias, Padre, que soy un hijo agradecido. Gracias, Señor, soy un hijo agradecido. Padre, en el nombre de Jesús declaro que soy un hijo agradecido. Soy hijo agradecido. No es tiempo de apartarse de la palabra, es tiempo de correr hacia la palabra de Dios. No es tiempo de salir corriendo y estar asustado ahí y alejarse de la palabra de Dios. Es tiempo de correr hacia la palabra de Dios. Es tiempo de ir hacia la palabra de Dios, no alejarse de la palabra de Dios. Es de necios o es de gente que ignora, es de ignorantes, alejarse de la palabra de Dios y empezar a confiar. Cuando usted empieza a confiar en sus propias fuerzas, en su trabajo, en su negocio, en esto y en su casa, como los anuncios que dicen, quédate en tu casa, es el lugar más seguro. No, el lugar más seguro es en la presencia de Dios. Ese es el lugar más seguro. No, quédate en casa. ¿Cómo trabajas? Bueno, si te tienes que quedar en casa, algunos de ustedes se tienen que quedarse en casa. Pero ¿qué hay de la mayoría de la gente que sale a trabajar, que tienen que ir a trabajar? ¿Qué van a hacer? Ahora, si estás enfermo o algo así, entonces quédate en casa. Pero ves, los gobiernos, el mundo nos han metido estas ideas. Quédate en casa. Oh, man, tengo amigos ministros y gente, pastores y a otras gentes que viven en otros países. Y cómo me cae de mal a veces hablarles y antes... Todavía hace unos meses atrás todavía les hablaba y luego antes de contestar decía, yo me quedo en casa, quédate en casa. Todo está, quédate en casa, quédate zambutido en tu casa, quédate en la ratonera, quédate ahí. Como dije, si eres una persona que ya estás retirada, si no tienes que trabajar o algo, eres ama de casa y no tienes que andar nada más en la calle nada más porque sí, yo no digo que no, quédate en tu casa. Pero quédate en tu casa por algo, porque dices no tengo algo mejor que hacer afuera. Pero si tienes algo que hacer, tienes que poner la palabra de Dios a operar en tu corazón y cambiar ese temor, porque es el temor es el que va a traer, el que te va a traer consecuencias. En 1 Juan, el capítulo 4 y en el versículo 18, 1 Juan, capítulo 4, verso 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Castigo, esa palabra que sí, tormento. Gente está viviendo atormentada porque vive en temor. La palabra de Dios es práctica, es fácil. De donde el que teme, dice, no ha sido perfeccionado en el amor. Si andas en temor es que no estás maduro en el amor de Dios. No entiendes cuánto Dios te ama y ha proveído sanidad y salud en Cristo Jesús. La tercera, Juan 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Cuando empiezas a poner la palabra en tu corazón y vete a otro nivel, hermano. Empieza a pensar, vete a otro nivel con la palabra de Dios y créeme que te va a cambiar la vida. Cuando te vas a otro nivel te va a cambiar la vida. Cuando empiezas a decir, no me tengo que enfermar, no me quiero enfermar, no me voy a enfermar, porque la palabra de Dios dice que Él quiere que tenga salud. Gloria a Dios, salud. No me sobrevendrá mal, ni plaga va a tocar mi morada. Cuando empiezas a hablar de esa manera, oh Dios mío, gracias a Dios, la palabra de Dios empieza a hacer un cambio en tu vida. Amén. Tienes que empezar a hablar de esa manera, empezar a hablarle a tu cuerpo, a hablarle a tus órganos. Y cuando alguien te diga, si de verdad, si estás pasando por alguna situación en tu cuerpo, si de verdad te enfermaste de COVID o de 19 o de otra cosa, no digas como cuando te pregunten, di creo que estoy sano, aunque se burlen de ti y no entiendas.
Fe ve la respuesta. Fe es hoy. Fe es ahora. Fe es ya lo tengo. Fe es hoy. Fe no es futuro. Fe no es mañana. Fe es hoy. Empieza a hablar lo que la palabra de Dios dice acerca de ti y de tus circunstancias. Fe es hoy. Fe es ahora. Fe empieza a hablar la palabra de Dios y empieza a decir, estoy en victoria. Estoy en victoria. ¿Cómo estás? Y tú dices, creo que estoy sano. Si estás enfermo, dices, creo que estoy sano. Si no estás enfermo, dile, estoy sano, gloria a Dios. Si estás enfermo, se dice, creo que estoy sano. Son las bases de la fe. En Marcos 11, 23 y 24, porque de cierto te digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que es hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, dice el 24, cuando estés orando, cree que lo recibes y te vendrá. Entonces tú dices, yo creo que recibo mi sanidad, creo que estoy sano. ¿Cómo estás? Y aunque estés tosiendo, empiezas a toser y te preguntan, ¿cómo estás? Y tú dices, creo que estoy sano. Creo que estoy sano de esta tos. Creo que estoy sano de esta fiebre. Creo que estoy sano de estos síntomas. Creo que estoy sano porque por la llaga de Jesús fui curado. 1 Pedro 2:24. Y dices, pero se van a burlar de mí. Me dijo alguien, pero pastor, cuando digo esto piensan que estoy loco, se burlan de mí. Ya piensan que estás loco. Ya el momento que eres hijo de Dios y eres cristiano, ya te acusan de que estás loco y te acusan de fanatismo y todo eso. ¿Tú sabes qué? No importa. Tú sabes la verdad. Tú vas a vivir por esa fe. No importa qué piensan los demás, si los demás creen o no creen como tú. No importa, se trata de ti, se trata de tu salud. Y tú dices, creo que estoy sano. Creo que estoy sano. Gloria a Dios. Es el tiempo de estar en la palabra de Dios y de vivir en la palabra de Dios. Es el tiempo de caminar por fe en la palabra. Fe en la palabra de Dios. Es el tiempo de vivir en fe. Es el tiempo de caminar. ¿Sabes qué? Fe opera. Mira cómo lo voy a decir. Porque algunos de ustedes, aunque hablen español, a veces no le entienden bien. Pero fe opera como si. Veas. Esto es algo bien importante. La fe opera como si no estuviese pasando, como si no estuviese pasando algo. La fe opera como si no estuviera pasando nada, como si nada estuviera pasando afuera. Dije, o sea que fe opera como si fe opera y dice que nada está pasando. No, yo no dije así. Dije que la fe, la clase de fe de Dios, te conviene adquirir esa escuela de fe, porque esto está más explicado con más lujo de detalles. Empezamos la primera clase, la primera sesión se llama ¿qué es la fe? Vimos varias versiones. Luego la segunda sesión, ya no me acuerdo los nombres, pero vimos varias sesiones. Vamos a ver cómo obtenemos fe, la fe de Abraham contra la fe de Tomás. Vamos a ver puntos como otras definiciones de fe en línea con la palabra de Dios. Vamos a ver definiciones de la fe que están en línea con la palabra de Dios, etcétera. Va a estar es una escuela muy interesante, renglón tras renglón, línea por línea en cuanto a la fe, a la clase de fe de Dios. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Fe actúa como si nada estuviese pasando. No dice que fe actúa porque nada está pasando. Fe actúa como si, o sea, en otras palabras, un hombre, una mujer de fe caminan lo mejor que puedan en esta clase de fe de Dios, lo mejor que se pueda. Ahora muchas veces digo así porque va a haber obstáculos en el mundo. Yo tuve que cortar mis viajes el 50% o más en este año. Tuve que cortar viajes y etcétera, 50 o más %, pero no fue por mí, fue debido a lo que está pasando. Cosas se cerraron, otros se pospusieron, etcétera. Pero ves, en lo que a mí concierne, ves, yo sigo haciendo esto. ¿Y qué pasó? Entonces busqué la dirección del Señor. ¿Qué hago?
y fue cuando empezamos a hacer estas transmisiones. Estas transmisiones para usted que nos ve en su casa, en su televisión, en su iPad, en su teléfono, en su computadora, es cómodo y gloria a Dios, por eso lo hacemos. Pero aquí hay que preparar esto, hay que mover ciertas sillas, ciertos lugares, hay que poner esto, hay que prender los aires acondicionados para que no esté caliente aquí. O sea, invertimos, tenemos que invertir dinero en esto, tenemos que invertir tiempo, dinero y esfuerzo, ¿ve? Para que usted pueda estar oyendo la palabra, porque lo único que lo va a animar a usted, yo le puedo llamar y darle un abrazo o un apapacho o decirle algo y hablar una palabra con usted, y eso lo va a animar tal vez un día o dos, pero la palabra, si la pone en su corazón, va a crecer, y eso es lo que le va a dar el verdadero ánimo, el verdadero gozo, y es lo que voy a ver a continuación. Si usted se acuerda, la vez pasada que estuvimos aquí, iba a entrar ahí en el área de Lucas y de Mateo, hablando de Juan el Bautista. Y el Espíritu de Dios empezó a hablar en mi corazón y empecé a hablar palabras de fe, empecé a ministrar bajo los dones del Espíritu Santo, en el área de salud y de sanidades, y gloria a Dios hubo sanidades manifestadas. Entonces quiero retomar ahí, donde estábamos hablando, ahí en Mateo, en el capítulo 11. Padre, te amamos y te damos gracias y desatamos la revelación, la sabiduría de Dios, y declaro en el nombre de Jesús, gente tiene mentes abiertas, espíritus receptivos, en el nombre de Jesucristo. Toda obra del diablo, toda obra perversa, en este momento la tumbo. De hecho, tomo autoridad por fe en el nombre de Jesucristo y hablo sabiduría y revelación en lo que vamos a hablar en esta noche, en el nombre de Jesús. Mateo, el capítulo 10, dice, cuando Jesús terminó capítulo 11, perdón, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, note esto, Juan estaba en la cárcel. Herodes lo había metido en la cárcel. Muchos historiadores asumen que Juan estuvo en la cárcel por un periodo, para cuando pasó esto, ya tenía de 6 meses a 1 año. Pero viene lo tremendo esto, como un hombre de la talla de Juan el Bautista, que su nacimiento había sido profetizado desde el Antiguo Testamento, fue el primer, es y ha sido el primero y el único hombre que ha sido lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. No ha habido nadie como él. Jesús dijo que no ha habido ni habrá más grande profeta que él. Aún así, con todo, Juan el Bautista, su fe flaqueó, su fe se debilitó y empezó a caminar en duda y empezó a caminar en temor. Y es lo que vamos a ver. ¿Quién se cree entonces usted, si usted piensa que si se aleja de la palabra de Dios todo le va a salir bien? Nadie de nosotros estamos en ese nivel de decir, ya lo sé todo, ya lo aprendí, no necesito más de la palabra de Dios. Es una mentira eso. Es una mentira. Tenemos el testimonio interno, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, pero también tenemos el espíritu humano. La Biblia dice que somos espíritus con E minúscula. Y ahí habita el Espíritu Santo. Su espíritu tiene información interna aquí dentro de usted. Obvio es que no es por usted, es por la guianza del Espíritu Santo. Pero más del 90% de las veces el Espíritu Santo lo va a guiar por el testimonio interno. El resto va a ser a través de profecías, de palabras proféticas, palabras de sabiduría, palabras de conocimiento, etcétera, voz del Espíritu de Dios, sueños, etcétera. Pero el 90% el Espíritu de Dios lo va a guiar por el testimonio interno. Va a ser una paz aquí interna, pero no sé si tenga tiempo, pero vamos a hablar también de eso en esta sesión. Ok, mire lo que dice ahí, versículo 2, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Ahora yo quiero que vea esto. Estas palabras de Juan son muy tremendas porque quiero que vea esto que le pasó. Fíjese
Fíjese, Juan tenía una revelación. Quiero que vaya conmigo. Dios mío, está tremendo esto. En el capítulo 1, vamos a ver qué dijo Juan. Juan capítulo 1. Note la pregunta. Mandó a sus discípulos. Ponme otra vez ese versículo que acabamos de ver ahorita, por favor, ahí. Donde dice, para preguntarle. Note. Un versículo anterior, el versículo 2, por favor. Verso 2. Dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo. Note, Juan estaba en la cárcel. Juan estaba pasando un momento difícil. Muchos de nosotros pudiéramos estar pasando un momento difícil. Muchos de nosotros, tal vez algunos de ustedes han estado en casa por mucho tiempo, enfermos y en lugar de avanzar, o con problemas o con temor, y en lugar de avanzar, han retrocedido espiritualmente. Esto no digo para condenar a nadie, pero hay soluciones. Tienes que salir de ese encierro. Tienes que salir y correr otra vez a la palabra de Dios. Porque Juan el Bautista hizo una pregunta fuera de orden y fuera de lugar, considerando de que estamos hablando de un gran hombre de Dios. Ahora, no estuvo fuera de lugar si consideramos que ya estaba en la carne Juan en ese momento. Era un hombre carnal, ya no es una crítica, nada más es algo que le vamos a ayudar. No estoy haciendo añicos a Juan el Bautista, es una verdad. Quiero que usted vea por qué. Ahora, mire Juan el Bautista aquí. En el capítulo 1 y en el versículo 29 dice, el siguiente día vino Juan a Jesús, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Note, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego note otra cosa aquí bien interesante. Dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, no te dice también, o sea, Juan estaba hablando aquí, en el verso 29, en el versículo 30, en el versículo 31, y dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto, dijo, vine yo bautizando con agua. O sea, Juan estaba diciendo, yo fui, mi nacimiento fue profetizado. Yo nada más para esto vine a este mundo a abrirle el camino al Mesías. Y note entonces la diferencia de preguntas. Ahorita en ¿dónde fue? En Lucas, en el capítulo 11. Note ahí otra vez Lucas 11, 2 y 3, donde estábamos ahorita, para hacer una comparación, un análisis comparativo. Y le dijo, no, el versículo donde estábamos ahorita, donde empezamos ahorita, ¿qué es? Lucas, ahí está. Ajá. Y al oír Juan en la cárcel los hechos, Mateo, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, 3, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Note las preguntas y lo que Juan estaba preguntando. En comparación con lo que aquí Juan estaba diciendo en el Evangelio de San Juan. Y luego mira el 32, verso 32 y 33, 32. También dio Juan testimonio diciendo, o sea, agregó a lo que ya había, a lo que estaba diciendo. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Verso 33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y luego dice, Dios mío, nota esto, y yo le vi y he dado testimonio
de que este es el Hijo de Dios. Dice, y yo le vi. O sea, él vio eso, él vio la señal que Dios le dio. Pero pasó el tiempo y Juan cayó en la cárcel. Y en la cárcel Juan pasó meses, tal vez 6 meses, tal vez 1 año. Pero hoy vivimos en tiempos tan feos que ahorita no necesita usted esperar 6 meses para empezar a enfriar. Es cuestión de semanas, 4 semanas, 6 semanas, que empiece ese enfriamiento espiritual en su vida. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Juan no tenía Facebook, Juan no tenía celular, Juan no tenía WhatsApp, pero se enfrió. Y podemos enfriarnos, y esto es algo bien tremendo. Así que vamos a continuar en esta parte, porque es algo muy interesante. Mi punto es que por eso necesitamos volver a la palabra, correr a la palabra, porque es la única. Aquí está la solución. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, pero Cristo y su palabra son uno, y Él nos habla a través de su palabra y del testimonio interno del Espíritu Santo. Pero el testimonio interno está en línea con la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Volvemos en un momento. Gracias, Señor. Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú no has recibido a Jesucristo, si tú no has nacido de nuevo, entonces tú necesitas hacerlo. No te estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Te estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Quiero que digas: Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo levantaste de los muertos. Yo creo que Él vive hoy, que Él reina. Jesús, te entrego mi vida a ti. Te doy mi vida a ti, te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, te puedo llamar Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo o como tu hija. Si usted hizo esta oración, creemos que usted ha nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones, adquiere conocimiento. Y dice su palabra en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. El pastor Ignacio Hughes les invita a una reunión de Ministerios Palabra de Fe el día sábado 25 de julio a las 5 de la tarde. Te esperamos en el 3100 al norte de la avenida Stone en el número 126 en la ciudad de Tucson, Arizona. Código postal 85705. Mantendremos distancia social y te animamos a llevar cubreboca. Para más información y registrarte para este evento, visita nuestro sitio web en www.mpfccc.com o llámanos al 480-458-8618. Cumpliendo con el mandato del Señor para el pastor Ignacio Hughes, saca la palabra por todos los medios disponibles. Enseña el mensaje de fe a las naciones, primeramente a los hispanos, y haz énfasis en el amor incondicional y en la obra terminada del Señor Jesucristo. Y esta es la palabra de fe que predicamos a través de la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El Señor ha usado este programa y otros medios para llevar a cabo lo dicho por el Señor. Y ahora esta visión se extiende a diferentes ciudades con los mercados hispanos de los Estados Unidos y el mundo. Jesús dijo: porque tuve hambre y me dieron de comer, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron.
Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. No se trata de números, se trata de amor. Una palabra puede cambiar una vida para siempre. Una publicación, una transmisión en vivo, una reunión, un programa de televisión, un programa de radio, una oración, un CD, $1. Juntos tú y yo podemos ir a lugares en que nunca hemos estado y con gente que no hemos conocido y predicar la palabra de Dios. Juntos estamos predicando la palabra de Dios a través de todos los medios disponibles. Cuando te asocias con Dios, Él te llevará a lugares que pensaste que nunca irías y a gente que no conoces. Él te llama a hacer las cosas que solo habías soñado. Y puedes empezar desde donde estás. Tu sociedad ha hecho una diferencia eterna. El amor alcanza y hace un impacto eterno, y el amor nunca deja de ser. Tú puedes hacer una diferencia hoy. Saque su Biblia y un cuaderno de notas y tome ventaja de todo el material de estudio en nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvide darle like, suscribirse a nuestro canal y encender notificaciones. Cumpliendo con el... Muy bien. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bueno, vamos a continuar. Ahí en San Juan, entonces, dice, verso 33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Verso 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y de repente Juan empieza a dudar y empieza a hacer preguntas de decir, ¿es este? ¿Eres tú? ¿O tenemos que esperar a otro? Esas son preguntas bastante fuertes. Vayámonos a San Mateo, el capítulo 11, entonces. Volvamos a leer ahí 11:2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Dijo, los ciegos ven, Mateo 11, verso 5. Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Pero note esto, el Señor, en lugar de animarle a Juan o de contestarle y mandarle decir algunas palabras bonitas o suaves o animarlo o mandarle, no sé, una tarjeta con besos y abrazos o algo así, flores o algo. ¿Sabe lo que hizo? Lo mandó al cumplimiento de Isaías, el capítulo 35. En Isaías 35, en el versículo 5, Isaías 35, versículo 5, dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Versículo 6, verso 6. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Quiero que vea esto. Aquí el Señor le habló del cumplimiento de esta palabra. Y en el versículo 7 dice, mientras ellos, Mateo 11, 7, mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Note algo, esto está bien tremendo, porque el Señor, en lugar de decir esto, o de mandarle decir esto con los mensajeros, mire estas palabras, estas son palabras de elogio, son palabras de ánimo.
Mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Pues claro que no. He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Fíjese estas palabras, eran puras palabras de elogio, especialmente ahí donde dice en el verso 11: de cierto te digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y empezó a elogiar a Juan y a citar las profecías de Malaquías en el versículo, en Mateo 11:10. Estaba profetizando, estaba hablando de las profecías de Malaquías ahí donde dice: este es de quien está escrito, de quien yo envío mi mensajero delante de tu faz. Quiero que vea algo, esto está bien tremendo porque el Señor hizo algo aquí que por alguna razón, o lo voy a decir bien la razón, pero vamos a ver un poco acerca de Juan. Ahí mismo en Mateo, pero en el capítulo 3 y en el versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello. Pero en el versículo 3 también hay una profecía de Isaías. Juan el Bautista no era cualquier hombre. Juan el Bautista fue un hombre tremendo. Fuera el Bautista en estos tiempos, fuera lo que se le conoce como un hombre raro. Para muchos de ustedes fuera un hombre demasiado raro. Fue un niño raro, diferente, extrovertido, estudioso de las Escrituras. Fue algo diferente totalmente, traía un llamado de parte de Dios. Creo que Juan hubiera vivido un tiempo más largo. Yo no creo, como muchas personas en el cuerpo de Cristo predican y afirman, que Dios planeó todo esto y que nada más él vino y cumplió ese propósito y que ya Dios fue como se deshizo de él. Eso no es cierto. Pero Juan pudo haber vivido una mayor vida, una más larga vida. Pero lo que pasó es que Juan empezó a tener, cuando te empiezas a enfriar, empiezas a ver cosas que no son. Empezó a tener envidia de Jesús, empezó a oír los hechos de Jesús, de que Jesús sanaba más, de que hacía más discípulos. Cuando entras en la carne y vives en la carne y ves cosas que no son. El diablo te pone moros con tranchetes, te empiezas a mirar cosas que realmente no son, porque empiezas a caminar en la carne. El orgullo tiene mucho que ver. Todo el orgullo le da mucho lugar al diablo. Cuando piensas que tú eres lo más grande y que tú eres lo único que estás pasando problemas, como te dije ahorita. Juan estaba en la cárcel, Juan estaba agüitado, mamándose el dedo gordo nada más, chupándose el dedo gordo ahí. No empezó a entrar en la carne, se le olvidó estas cosas. Y lo que hizo el Señor fue dirigirlo a la palabra. El Señor pudo haberle dado alguna palabra de ánimo, pudo haber dicho estas palabras: note estas cosas. Esto está bien tremendo. Ahí mismo, vaya conmigo, ahorita le llevé a Mateo. Vaya conmigo a Marcos ahora. Capítulo 3.
Gloria a Dios. Gracias, Señor. Quiero que vea esto. Vamos a empezar a leer ahí en el versículo 7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea y de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Y oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa de la multitud, para que no le oprimiesen. Verso 10, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, gloria a Dios, caían sobre él. Quiero que vea esto. Los hechos del Señor empezaron a ser notorios. El Señor estaba haciendo más discípulos, estaba predicando el evangelio, más señales se estaban viendo. Y Juan el Bautista estaba ahora en la cárcel. Juan el Bautista posiblemente estaba diciendo: ahora nadie me pela a mí. Porque Juan el Bautista fue un hombre tremendo que convirtió a mucha gente. Juan el Bautista estaba vestido con pelo de camello. Se la llevaba bautizando gente, haciendo discípulos, y predicaba con autoridad. Y por eso Jesús dijo: ¿a quién veniste a ver? Gente empezó a oírlo hablar, era un grupo pequeño, y luego decían: allá está Juan bautizando gente y predicando, y empezaban la gente a ir a donde estaba, y Juan los bautizaba. Juan no era un hombre de aspecto fino, nunca ha estado cerca de un camello. Yo creo que apestaba bastante. Amén. Sí. Y luego con ese calor y esa humedad, y dice que la Biblia que comía langostas quiere decir chapulines y miel. Tal vez traían en la barba ahí las patitas de los chapulines, toda la barba embarrada de miel. Por eso Jesús dijo: ¿a quién saliste a ver? A un hombre bien parecido, con vestiduras delicadas. Era la unción la que traía a la gente. No era la ropa de él, no era el peinado de él, era la unción. Gloria a Dios. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Así es. Gloria a Dios. Mira lo que dice ahí. Marcos 1:1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Como está escrito en Isaías: he aquí yo envío mi mensajero. Era Juan el Bautista, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia, note esto, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas, esos chapulines, y miel silvestres, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vea esto. Juan el Bautista fue un hombre poderoso aquí. Verso 9: y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia.
Juan preparó el camino del Señor, ya lo sabía. Juan vio al Señor, Juan bautizó al Señor con agua. Juan oyó esa voz. Pero ¿qué pasó? Porque ahora pregunta, ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? ¿Sabes qué? Sin afán de ofender a Juan, que fue un gran hombre de Dios, Juan empezó a caminar en la carne. En el tiempo que estuvo en la cárcel, él se enfrió. Circunstancias vinieron. Estaba en la cárcel. Ya no era aquel hombre poderoso. Ya no era aquel ante los ojos de él mismo. ¿Veis? Eso es lo que pasa. Muchas veces el diablo te va a hacer ver y te va a decir, ya no eres aquella persona fuerte en las cosas de Dios. Ya no eres aquel hombre o aquella mujer que servías a Dios con ánimo. Ya no eres aquel. ¿Ves? El diablo va a empezar a ponerte estas cosas. Y va a ser decisión de usted caer en eso como cayó Juan el Bautista. Igual no es una crítica, una condenación hacia usted ni hacia Juan el Bautista. Estoy hablando esto para que usted entienda cómo operan estas cosas, cómo funcionan estas cosas. Usted debe de entender que usted es un hijo, una hija de Dios amado por Dios. Y que Dios lo ama incondicionalmente y que Él está dentro de usted y que usted es más que vencedor independientemente de las cosas que estén pasando. Pero ve, el pecado, la desobediencia, el orgullo, la soberbia, la carnalidad, todo eso le da lugar al diablo y viene el diablo a hacer estragos en su vida, en su mente, en su cuerpo. ¿Cuál es el camino entonces, hermano Hughes? El arrepentimiento, el cambio de manera de pensar. El simplemente salir de ese lugar donde usted está encerrado, ahí donde usted está con esos pensamientos, y empezar a darle gracias a Dios. Empezar a decirle, Padre, gracias que estoy sano, gracias que estoy sana, gracias que tengo un cuerpo que todavía te puede servir a ti, gracias que puedo ir a la iglesia, gracias que me puedo sentar a oír la palabra, gracias que puedo orar en lenguas, gracias que puedo levantar mis manos, gracias que... Empiece a enfóquese en lo bueno que tiene, enfóquese en las cosas buenas que Dios le ha dado. No se enfoque en si se enfermó o no, en lo que ha pasado, en si causó problemas o no. Deja de enfocarte en eso, deja de ser tan orgulloso y pensar que tú eres el centro del universo. Y deja que Jesús sea el centro del universo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver. Vamos a seguir viendo ahí. Ahí en Mateo 11. Dice, pero ¿qué sale en el verso 9 otra vez? Ya vimos, ya entendemos mejor lo que dice ahí en Mateo 11, en el 8 y en el 9. Cuando dice, ¿qué saliste habéis a un profeta? Sí os digo, a más que un profeta. Ahora, vamos a ver esta misma historia en Lucas, en el capítulo 7. Lucas 7. ¿Qué estoy haciendo aquí? Bueno, gloria a Dios. Mira lo que dice Lucas 7, en el versículo 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. ¿Qué estas cosas? Bueno, ahorita vimos ahí vimos ahí que una palabra o una expresión que dice y se extendió la fama. Vayamos otra vez ahí en Lucas el capítulo 7, pero vaya al verso 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro
y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por todo Judea y por toda la región de alrededor, así como leímos hace un momento en otros versículos de la Biblia. En el versículo 18 dice: entonces los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Qué pregunta tan estúpida, ¿verdad? Ya cuando vemos todo lo que está sucediendo y ya lo que vimos, todo lo que Juan había hecho, lo que había dicho, etcétera. Y luego preguntar esto. Bueno, ahora ya sabemos por qué estaba haciendo una pregunta así. Muchas veces, muchos de ustedes pueden estar pasando por alguna situación y estarse igual haciendo en su mente preguntas idiotas de por qué esto y por qué Dios ha permitido esto y por qué Dios esto y por qué acá y por qué allá si yo te sirvo y todo eso. Todo eso es basura. Arrepiéntete si has culpado a Dios consciente o inconscientemente. Nada más di: Padre, perdón, me arrepiento en el nombre de Jesús, cambio mi manera de pensar, he actuado neciamente, gracias que tú me amas, perdón si te juzgué estúpidamente, Padre, en el nombre de Jesús me arrepiento. Es todo, nada más, es todo lo que tienes, pero hazlo de corazón, hazlo de corazón. Gracias que me amas incondicionalmente. No importa cómo me sienta, si me siento bien o me siento mal, como me sienta, tú me amas. Como me sienta es irrelevante. Gloria a Dios. Amén. Entonces, miren lo que viene, dice: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Verso 20. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Pero mira lo que dice en el verso 21. Y luego dice: en esa misma hora sanó a muchos. Note que en el verso 21 aquí usa esa palabra hora. Esa palabra hora es exactamente un lapso de tiempo. O sea, muchas veces decimos y en esa hora lo usamos como en ese momento. Pero aquí la palabra hora exactamente está hablando de un lapso de tiempo. Para nosotros una hora son 60 minutos. En una hora, en 60 minutos, él, en lugar de contestarle, o sea, en otras palabras, imagínense, vienen los discípulos de Juan el Bautista y vienen los discípulos de Juan el Bautista. Y fíjense qué tremendo, hermano. No tomen la cámara, pero aquí está el hermano Manuel ahorita, vino a las transmisiones. Entonces, fíjense, hermano, qué tremendo. Y hay más gente allá, pero no lo voy a decir, porque son algunos. Alan está atrás de la cámara. Ahora, pero fíjese, hermano, qué tremendo esto. Vienen los discípulos de Juan el Bautista y le preguntan a Jesús: ¿eres tú el que, dice Juan, que si eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y Jesús, en lugar de contestarle a ellos y decirles: ¿a quién veniste a ver? Y a un hombre de vestiduras finas, les digo que no ha habido mayor hombre que Juan el Bautista, de los nacidos de mujer, mayor profeta, etcétera. No les contesta nada, sino que se voltea y se pone a sanar una bola de enfermos y una bola de gente enferma y resucitar muertos ahí mismo, en una hora de tiempo. Quiero que vea eso. En una hora de tiempo. Oh, wow. ¿Y qué es lo que pasa? En el 22 dice: y respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto. O sea, del versículo 21 al versículo 22 pasó una hora de tiempo. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan, note, lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven,
los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. O sea que del verso 21 al verso 22 literalmente pasó una hora de tiempo. Haga de cuenta entonces, use la imaginación aquí. Los discípulos, los hombres de Juan el Bautista vinieron y le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Note esto. Y el Señor Jesucristo, en lugar de contestarles, se pone allá a predicar el evangelio, y ahí en una hora, en esa misma hora, había gente ahí. ¿Se acuerda? En el evangelio de San Juan, ya lo último del evangelio de San Juan, Juan escribe, no Juan el Bautista, pero era Juan el discípulo. Juan escribe que no cabrían en todos los libros del mundo todos los hechos que Jesús hizo. Algunas de las cosas tenemos escritas aquí con anécdotas en los evangelios de las sanidades, con lujo de detalle algunas de ellas, pero otras no. Aquí vemos unas de las que no había lujo de detalle. Aquí dice, note, en esa misma hora, entonces dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven. Entonces sanó a unos cuantos ciegos. ¿Cuántos? No sé, no dice. Pero había algunos ciegos ahí, porque dice los ciegos. No le dijo, vayan y háganle saber a Juan lo que ven. Miren, este ciego, este hombre ciego, esta mujer ciega, sus ojos fueron abiertos. Dijo, los ciegos ven. No sabemos cuántos. En una hora. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios. ¿Cuántos cojos? No sabemos. ¿Cuántos leprosos? No sabemos. Los sordos oyen, no sabemos. Mínimo tenemos un muerto que había resucitado aquí, porque ahí sí se extendió la fama de él en el verso 17 por toda Judea y por toda la región de alrededor. Y los discípulos de Juan le dieron las buenas de todas estas cosas. Entonces, tal vez tenemos la historia aquí de un muerto que fue de un muerto que fue resucitado aquí en ese momento, pero dice ahí mismo los muertos. Tal vez llegaron a alguien más, tal vez la viuda fue y dijo, y con su hijo dijo: mira, ahorita vamos a enterrar a mi hijo, pero aquí venimos, y había otros muertos ahí. Rápido toda la familia sacaron a los muertos, ahí lo llevaron hasta donde estaba el Señor en una hora. Pero ¿cuál es mi punto de todo esto? ¿Cuál es el punto principal de que el Espíritu Santo te está enseñando en esta noche? Hay un punto aquí, hay un punto principal, y este es el punto. No las sanidades, gloria a Dios, creemos en las sanidades y todo esto, pero no es el punto principal. Aquí el punto es este. Y los pobres les es anunciado el evangelio, verso 23, y bienaventurado es aquel que no hay ofensa en mí. ¿Ves? Juan estaba ofendido, estaba agüitado, estaba carnal, como algunos de ustedes andan así ahorita. Sal de eso, mi hermano, no te va a ayudar. Y el verso 24, y aquí viene lo tremendo. Otra vez, verso 24. Y cuando se fueron los mensajeros de Juan, nota esto, cuando se fueron, o sea, nota esto, no se los dijo a ellos, dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Más, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Pues no, ya vimos cómo se vestía Juan. He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. O sea, era una declaración sarcástica, porque pues obvio es, Juan no estaba vestido delicadamente, no vivía en un palacio, vivía en el río, apestaba, había mucha humedad, comía chapulines con miel. ¿Mas qué salisteis a ver? Verso 26. ¿A un profeta? Pregunta. Y dice: sí, os digo, y más que profeta. Verso 27, este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y os digo que entre los nacidos de mujer
No hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Note esto. El Señor empezó a elogiar. Aquí viene este punto. Este punto es bien importante, este punto. Aquí viene este punto. Que cuando ellos se fueron, en el verso 24, cuando se fueron los mensajeros de Juan, o sea, cuando se fueron, el Señor lo empezó a elogiar. Para nuestra lógica hubiera sido esta hubiera sido la lógica, que el Señor hubiera elogiado a Juan en frente de sus mensajeros, hubiera dicho todas estas palabras preciosas, y luego ellos se hubieran ido al bote, a la cárcel donde estaba Juan, y le hubieran dicho: oh, maestro Juan, qué tremendo. Jesús empezó a hablar unas lindas palabras de ti. Dijo que tú eras el más grande profeta entre los nacidos de mujer. Empezó a hablar de ti, que tu nacimiento y todo, tú naciste para preparar el camino a Él, tú que eres un hombre tremendo, etcétera. No, Jesús no hizo eso. Y muchos de nosotros nos gustaría, cuando estamos pasando por un momento difícil, nos gustaría recibir un apapacho, y no estoy diciendo que está mal, un abrazo, una palabra de ánimo, y todo eso está bien. Pero mi punto aquí está que Jesús no hizo eso. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Jesús lo llevó a él y le recordó las profecías. Lo llevó a la palabra, en otras palabras. Lo llevó a la palabra. Jesús le recordó por medio de la palabra quién era él, cómo había sido su profetizado su nacimiento, por medio de la palabra. Cómo su nacimiento fue profetizado, como cuando le dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oíd, los ciegos ven, los cojos andan. Ya lo vimos ahorita. Lo llevó a recordarle las profecías de Isaías, el capítulo 35. En el versículo 5 ahorita lo vimos, y el versículo 6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán, etcétera. Y luego donde dice en Lucas 7:27, este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esta profecía está en Malaquías, en el capítulo 3, en el versículo 1, Malaquías 3. En el versículo 1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, etc. ¿Sabes lo que hizo? Pero en el versículo 35 fue cuando él, con la profecía de Isaías, le recordó a Juan. Juan sabía la ley y los profetas. Juan así se había criado. Mi punto entonces, o el punto del Espíritu Santo en esta noche, es que lo que el Señor quiere hacer es que recuerdes, que vayas otra vez a la palabra. Tu ánimo, tu consuelo no es necesariamente el que yo te diga que te amo y que estoy contigo y que te mando un abrazo, y todo eso lo puedo hacer. Pero tu fortaleza está que yo te recuerde quién tú eres en Cristo, lo que Dios ha hecho en tu vida en el pasado y que Dios no ha acabado contigo, lo que Dios ha hecho, hace y seguirá haciendo a través de su palabra. Lo importante es recordarte que tú eres en Cristo más que vencedor, que no va contigo el enfriamiento espiritual, que no va contigo el alejarte de la palabra, que no está dentro de ti, dentro de tu naturaleza, si es que eres un hijo, una hija de Dios, no está dentro de ti, no va. No operes en una naturaleza que no te corresponde. Amén. Gloria a Dios. Que la palabra, de ahí está tu fortaleza. Que la Biblia dice: el Señor es la fortaleza de mi vida. Que la palabra de Dios dice: más a Dios gracias, el cual me lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Que siempre te estés meditando estas cosas y que tengas agradecimiento, y mediante ese agradecimiento, dice en Hebreos 12, sirvamos a nuestro Dios.
y que estemos agradecidos y recordemos. Y si oramos en el Espíritu y empezamos a orar en otras lenguas y empezamos a hablar la palabra, y Padre, gracias en el nombre de Jesús, gracias que tú traes a memoria. Y si se te ha olvidado, no olvides ninguno de sus beneficios y empieza a decir, Padre, en el nombre de Jesús, tráeme a memoria, ayúdame a recordar. Que el Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que el Espíritu Santo me haga recordar tal vez algunas cosas que se me han olvidado, las veces que me sanaste, las veces que me sacaste de algún problema, las veces que tuve necesidades grandes y que tú te manifestaste ahí en el nombre de Jesús. Créeme, el Espíritu de Dios te va a traer cosas a memoria y te va a recordar su bondad y te va a recordar cosas de meses, semanas o años anteriores. Algo, las manifestaciones de Él en su vida. Porque así es el Padre. Porque Dios tiene cosas siempre buenas para todos nosotros. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Le damos gracias. Bueno, en esta noche, si algunos de ustedes recibieron la palabra, los invitamos a sembrar por medio electrónico. Si algunos de ustedes quieren sembrar, lo puede hacer por medio electrónico. Si la palabra fue de bendición, nos ayuda a continuar a hacer estas transmisiones especiales. Invertimos tiempo, dinero y esfuerzo en llevar esto. Y si la palabra fue de bendición para usted, la palabra le ayudó, el Espíritu, creo que el Espíritu de Dios habló a su corazón en el nombre de Jesús. Le damos gracias a Dios. Padre, te alabamos y te damos gracias. Padre, sembramos en esta noche por estos medios, en este momento sembramos por este medio electrónico. En el nombre de Jesús, gracias que tú traes convicción a tus hijos a través del Espíritu Santo de la palabra que oyeron. Y tú les hablas en su corazón cuál es la participación de ellos en esta noche. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Y damos gracias a ti, Padre. Y te damos todo el honor. Y yo me pongo de acuerdo que a usted nada hace falta en el nombre de Jesús. Hablo que todas sus necesidades están suplidas conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Está Douglas siendo bendecido con una tremenda lluvia en esta noche. Amén. Amén. Gloria a Dios. Padre, gracias. Gracias a todos nuestros socios en diferentes lugares. Gracias a todos nuestros hermanos en Agua Prieta. Aleluya. Estamos en fe. Manténganse en fe. Manténganse firmes en la palabra. No es el momento de estar tristes, de estar desanimados. Todo eso viene del diablo. Todo eso viene del diablo. Tristeza, desánimo, apatía. No lo permite, échalo fuera en el nombre de Jesús. Tome autoridad en el nombre de Jesús y reciba la bondad de Dios. Y en el nombre de Jesús, nada hace falta en su casa, nada hace falta en esta iglesia, porque el Señor está supliendo todas nuestras necesidades. En el nombre poderoso de Jesús, gracias. Amén. Esta fue una transmisión más en vivo de la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. En el nombre de Jesús. Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestra página de internet en www.mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre iglesias y ministerios asociados, visite nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en este ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411 mandando un texto con cualquier cantidad. Después solo siga las instrucciones.
Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestra página de internet o nuestra aplicación, o bien escríbenos a nuestro correo electrónico palabradefeccc@yahoo.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, el código postal 85607. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.